una parte, un bloque, digamos, donde vamos a abordar por una parte, los aspectos éticos, que para eso nos hemos traído. Tenemos el honor de presentaros a Javier Castro de la empresa, creo que es empresa, ¿no? Plus Ethics. Es una spin-off de la Universidad Miguel Hernández de Elche y son especialistas en aspectos éticos, sociales y de privacidad de datos en materia de seguridad y otras materias, y nos hará una presentación sobre precisamente cómo abordar estos aspectos dentro del clúster 3 de las propuestas de seguridad. Yo haré una pequeña puntualización, pero vamos, el guest speaker es Javier. Muchas gracias por venir, Javier. Después vamos a tener una presentación sobre los aspectos de seguridad e información confidencial, como veis ahí. Va a venir una persona de la Oficina Nacional de Seguridad y también va a hacer una parte de la presentación Marina Martínez, para la parte más europea, y la parte nacional, la Oficina Nacional de Seguridad. Y después de este bloque cambiaremos de mesa a una mesa redonda de usuarios. Así que, sin más dilación, doy paso a Javier Castro, que nos va a hacer su presentación. Te puedes acercar, Javier, si quieres. ¿Tiene una forma de ponerlo con el screen, no? Sí, en ver, ¿no? Ventana. Claro. Tienes aquí el pasado. Muy bien, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bien, soy Javier Castro, soy el director de Plus Ethics. Bueno, como bien ha dicho Marina, somos una pequeña empresa, una pequeña consultora en materia de aspectos éticos y de privacidad en el clúster de seguridad, pero también estamos trabajando en otros clústeres en el ámbito de defensa. Igualmente, quería agradecer también a Maite y a todo el equipo de CDT por la invitación. O sea, cuando vienes hace 5 años, empiezas y ves a la gente hablando, nunca sabes que vas a ser tú el siguiente que podrías venir a dar una charla sobre esto. Así que, bueno, yo muy contento y siempre a disposición de CDT y de todos vosotros. Voy a intentar, pues, resumir, sabéis, no todas las cuestiones de aspectos éticos. De hecho, el título es larguísimo, ¿no? Aspectos éticos, sociales, de género, protección de datos, es decir, casi todo ese tipo de cosas que vamos dejando un poco de lado a lo largo de la preparación de la propuesta, pero que son fundamentales. Vale, entonces, digamos, voy a poner también aquí un cronómetro por si acaso, que yo tiendo a liarme mucho. Algunas cuestiones previas que yo creo que son muy importantes señalar es que la dimensión ética de cualquier tipo de proyecto europeo, de financiación europea en general, no es capricho, ¿no?, de los evaluadores, no es capricho de la Comisión, sino que además le han dado base legal. Es decir, ya desde las mismas reglas de Horizonte 2020 hasta las nuevas reglas de Horizonte Europa, pues bueno, ya el artículo, es decir, no voy a entrar aquí en detalles, pero bueno, para que sepáis que las cuestiones de la dimensión ética de todos los proyectos ya forma parte de la fundamentación legal de cualquier tipo de proyecto. Viene también en el modelo del Gran Agreement, ¿no? Se describe, por ejemplo, el artículo 14 y el artículo 15, creo que es el que tiene que ver con cuestiones de protección de datos. Es decir, ahí está, y no atenderlo supone, digamos, pues bueno, tener riesgos de incumplimiento. De hecho, en el Gran Agreement, en el artículo 14, se indica que no abordar adecuadamente las cuestiones éticas podrían ser un motivo de incumplimiento y, por tanto, lo que nadie quiere que suceda, de retirada de la financiación, etc. Bien, igualmente, hace como 3 días estaba viendo también una jornada sobre pues esos aspectos éticos en el ámbito de Horizonte Europa, y había una diapositiva que me gustó. O sea, de hecho se las he quitado directamente, es decir, que esto era directamente de la REA, pero que me apetecía compartirlo, cuando hablaban de que ya no solamente es que tenga una fundamentación legal, sino que además hay una serie de motivos, de fondos por los que es importante atender a las cuestiones éticas, ¿no? Hablaban de que la ética y la integridad son componentes claves a la hora de entender cualquier propuesta, que aumenta la confiabilidad, ¿no?, en los desarrollos tanto técnicos como científicos, en la idea de que la innovación es una innovación de carácter responsable, de que además da un valor añadido a cada una de las propuestas. Es decir, no solamente la propuesta se evalúa o se mide en términos de cómo de eficaz, cómo de interesante, sino cómo de responsable es, etc. Y digamos que en este sentido es una condición necesaria de cualquier tipo de propuesta, ¿verdad? Y que, bueno, pues al mismo tiempo pues es una forma de fomentar pues el hacer lo correcto, es decir, el entender que toda práctica tecnológica, científica, empresarial, tiene una serie como de ciertos límites y que en cierto modo los valores con los que se alinea la Comisión pues son unos, es decir, que son unos, podrían ser otros, pero que en general son los que quieren ver reflejados en cada una de las propuestas.
Ya metiéndonos en terreno, es decir, atendiendo un poco al motivo de la sesión de hoy, que es básicamente aspectos a tomar en cuenta a nivel de preparación de propuesta, pues igual antes ha hecho mención un poco como a las fases, a las diferentes fases en las que aparece la evaluación ética y la evaluación de impacto ético, que es, aparte, si existe la suerte de que la propuesta sale financiada, pues sabéis que hay muchísimas, hay como un par de paneles éticos, ¿no? Pero digamos que lo que nos interesa a nosotros aquí es la primera parte, es decir, en la parte de arriba, que es qué podemos hacer nosotros a nivel de propuesta para introducir cuestiones éticas, de privacidad, legal, etcétera. Y, bueno, pues aquí principalmente quien es responsable son los que aplican, es decir, los desarrolladores de la propuesta, no solamente el coordinador, sino de hecho cualquier socio debería estar un poco encima de este tipo de cuestiones. Entonces, elementos, yo he ido subrayando algunas cuestiones porque os podéis imaginar la documentación, las guías, las recomendaciones son muchísimas, ¿vale? Entonces yo tampoco quiero intoxicaros a información, es decir, hay mucha información en las diapositivas, como se comparte, ahí lo tenéis para vosotros y vosotras, pero he subrayado algunas cuestiones que creo que se aplican directamente al ámbito de la seguridad, ¿no? Al clúster de seguridad, y que merece la pena atender a ellas digamos, como con más atención cuando estemos preparando la propuesta en concreto. Cuando se habla un poco del examen ético de cada propuesta, pues digamos que hay una serie como de ámbitos como el tema de los derechos humanos, la protección de los seres humanos, es decir, casi todas las validaciones, casi todos los pilotos implican participación de personas. Entonces, bueno, la protección y bienestar animal no es frecuente en este tipo de propuestas. La protección de datos y privacidad, yo creo que esto es el terror para todo el mundo cuando tiene que preparar los planes de gestión de datos y demás. Protección del medio ambiente, parece que por ahí. Luego la cuestión de los misuses, ¿no? El tema de los usos malintencionados de los resultados de investigación. Esto vamos a hablar un poquito luego de esto. Y una cuestión fundamental, que es tener claro cuáles son los marcos regulatorios internacionales, nacionales, comunitarios que, digamos, asisten a ese tipo de topic. Entonces, lo que sí que conocéis es, bueno, yo voy a ir poniendo directamente veréis en la presentación como la portada del documento en el que estoy basándome para que tengáis la referencia, pero un documento que creo que es fundamental es la guía acerca de cómo completar el Ethics Self-Assessment, ¿no? Es decir, que es justamente la parte de la propuesta que hay que rellenar sí o sí, ¿no? Porque forma parte de la sección 4, si no me equivoco, ahora lo vemos, pero y que tiene una serie como de cuestiones, es decir, que bueno, pues tienen que ser abordadas a lo largo de la propuesta y además te dan ya alguna pista de qué tipo de documentación va a ser importante luego compilar para hacer las justificaciones. Entended que hay una máxima que toda justificación que no se haga a nivel de propuesta, luego os la van a exigir luego en las evaluaciones éticas, en el panel ético. Entonces, le comentaba antes a Maite que no hacer una justificación adecuada a nivel de propuesta, no todo se puede hacer a nivel de propuesta por un tema de espacio, pero luego se puede convertir en dedicar mucho tiempo a un requerimiento ético que encima no puedes ni imputar ningún tipo de gasto, que esto es un desastre un poco porque le estás dedicando tiempo a algo que realmente no se está, o sea, directamente no aparece ni a nivel de imputación de gasto del socio, pero hay que hacerlo, es decir, porque siempre tienes ahí el fantasma del incumplimiento del gran agreement constantemente. Entonces, ¿qué tipo de cuestiones de autoevaluación ética creo que se asocian más con, o al menos en nuestra experiencia, con el tópic de seguridad, o sea, con los tópicos relacionados con seguridad y el clúster 3? Participación de seres humanos, datos personales, la participación de países no pertenecientes, de terceros países no pertenecientes a la Unión Europea, cuestiones relacionadas con seguridad, que luego bueno, se comentarán un poco. La última inclusión de este documento fue con todo lo relacionado con inteligencia artificial. Es decir, esto ya directamente se entiende que es un ámbito aparte. Antes se metía era una mezcla entre protección de datos, temas de seguridad, etcétera, pero ahora directamente han creado la sección de inteligencia artificial, cuestiones de doble uso, o cuestiones, por ejemplo, relacionadas con posible mal uso de los resultados de investigación. Seguro que a todos os sonará, a todos y a todas, que bueno, digamos, esta autoevaluación ética se refleja directamente en esa tablita donde uno va marcando si sí o que no, en qué página, por ejemplo, se aborda esa cuestión, o dónde se desarrollan los posibles riesgos, ¿no? o las posibles medidas que se van a implementar. Entonces, bueno, todas las secciones que hemos visto antes, pues luego aparecen en esta tablita y uno tiene que ir marcando de manera sincera esto, porque muchas veces como que intentamos a nivel de propuesta quitar alguna parte porque pensamos que va a hacer menos sensible nuestra propuesta, pero realmente, es decir, los evaluadores realmente luego hay un panel propio de aspectos éticos, entonces están muy atentos a este tipo de consideraciones. Lo que sí,
que el cambio principal que hubo fue que de H2020 a Horizonte Europa se eliminó esa sección 5, que era de aspectos éticos, que eso era, bueno, no tenía límite tampoco de páginas, además, bueno, pues ahí se podían escribir 7, 8 páginas y ahora lo han limitado a 5.000 caracteres. 5.000 caracteres que por un lado es, justamente en el cuadrito de arriba, si lo habéis visto, es describir en qué partes, en qué paquetes de trabajo, qué actividades son más susceptibles de determinados riesgos éticos y justamente y qué tipo de medidas se van a poner. Y en el cuadrito de abajo, que es el de Compliance with Ethical Principle and Relevant Legislation, es demostrar que uno está al corriente de cuál es el marco jurídico que hay de fondo. No hace falta que se desarrolle, simplemente hay que apuntarlo. Que apuntar por dónde, es decir, cuál es el marco que legitima directamente la actividad del proyecto. Por ejemplo, hace poco nosotros estuvimos participando en una propuesta, que ojalá salga, siempre crucemos dedos, sobre lawful interception, o sea, todo el tema de interceptaciones legales. Claro, pues justamente este apartado fue para destinarlo a, vale, ¿cuál es el marco regulatorio europeo? Es decir, porque si nos ponemos a nivel ya nacional, pues esto puede ser un poco disparate si participan muchos socios, es decir, cada uno tendrá su propia legislación, pero al menos a nivel de propuesta, declarar que uno es consciente de cuál es el marco regulatorio, pues directivas europeas, por ejemplo, recomendaciones del Consejo de Europa, lo que sea, ¿no? Es decir, pero al menos mostrarlo ahí y un poco cómo se aplicaría en el ámbito del proyecto. Bien, entrando un poco ya en materia de los aspectos éticos, voy a ir bastante rápido, porque si no, no va a dar tiempo a verlo todo. Dicho eso ya lo tenéis, como ya tendréis la presentación, lo tenéis todo ahí. Voy a pasar por alguna serie de cuestiones que yo creo que son importantes a la hora de entender cómo abordar los aspectos éticos a nivel de propuesta y luego incluso a nivel de ejecución de proyectos. Esto sirve muchísimo para poder hacer evaluaciones de impacto ético, cuáles son los diferentes riesgos que van asociados a la propuesta, etc. Entonces, se mencionaba antes, digamos, la mayor visibilidad de todos los aspectos relacionados con el ámbito de las ciencias sociales, de las humanidades, etcétera, ¿no? Que todo lo que tiene que ver con el factor humano, entre otras cosas. Hay un documento muy interesante que es el Ethics in Social Science and Humanities, que básicamente describe perfectamente los riesgos éticos asociados a investigaciones en las que participan personas, que por casualidad son todas las de seguridad, ¿vale? Incluso en ciber, o sea, en todas las que son de ciberseguridad también implica la participación de personas. Entonces hay un concepto muy interesante que es el concepto de riesgo mínimo, que básicamente es cualquier tipo de actividad que implique una introducción de un riesgo mayor del que sucede en el día a día, pues es una actividad de riesgo. Entonces, este concepto o este criterio es interesante porque es el que determina cuándo se van a exigir, por ejemplo, aprobaciones éticas. ¿Vale? Entonces, si alguna vez posiblemente os hayan pedido como requerimiento solicitar alguna aprobación ética externa, siempre externa, lo que posiblemente el criterio que hayan utilizado es este criterio de riesgo mínimo. Entonces, ¿qué tipo de actividades se suelen asociar con esto? Esto, digamos que seguridad se lleva la palma, hace bingo en casi muchas de ellas, ¿no? ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, que actividades que implican la participación de grupos vulnerables, víctimas, por ejemplo, ¿no? Refugiados, etcétera? Investigación sobre temas delicados, es decir, cada vez que se preguntan por cuestiones relacionadas con la victimización, tendencias en delincuencia, prevención del delito, por ejemplo, las cuestiones relacionadas con las capacidades en las agencias de seguridad, las posibles vulnerabilidades que tienen, todos esos son temas sensibles. Pues no os asustéis por el contenido, esto es copia-pega básicamente de lo que dice las recomendaciones. Por ejemplo, temas en los que, o investigaciones que impliquen, pues, por ejemplo, la participación de menores, la participación de personas incapaces de dar su consentimiento o de grupos, por ejemplo, que hace falta que se acceda a través de un guardián. Investigaciones que implican la utilización del engaño, investigaciones, por ejemplo, o proyectos. Cuando hablo de investigación hablo de proyectos o de tareas dentro de los proyectos que utilicen métodos intrusivos. Métodos intrusivos, además, la Comisión lo tiene bastante claro cuando, por ejemplo, se mencionan todas las estrategias de recopilación masiva de datos. Todo lo que tiene que ver con Big Data, inteligencia artificial, entra dentro de aquí, ¿vale? Es decir, casi todo entra dentro de ese punto de recogida masiva de datos e incluso lo que pueden ser ya, pues eso, la recogida masiva de datos sin consentimiento de la gente, de los datos de las personas que están siendo recopilados. Por ejemplo, todas aquellas investigaciones que impliquen cierto riesgo para los investigadores, investigaciones por Internet, es decir, toda la recopilación de datos que puede haber por Internet se entiende como un ámbito sensible. Esto no quiere decir que no se pueda hacer. Esto lo que quiere decir es que cuando se
pretenda plantear en un proyecto alguna actividad que incluya algo de esto, pues hay que justificarlo un poco más. Insisto en esta idea de los aspectos éticos o de privacidad o de género, al final se limitan a estar bien justificados y tener claro directamente cuáles son los límites de esa investigación. Entonces, por ejemplo, pues esto. El último punto no es muy interesante. O sea, por ejemplo, cuando dice cualquier investigación en la que se recojan muestras biológicas. Bueno, pues no, eso directamente no afecta mucho. Sobre la investigación en Internet, por ejemplo, la utilización de datos a través de, o sea, la recogida de datos a través, por ejemplo, de redes sociales, pues bueno, es decir, esto, digamos, la sensibilidad de este tipo de actividades se basan en que, bueno, no podemos asegurar al 100% que las personas, o sea, de los datos que se recogen sean de personas reales, pueden ser de bots. Entonces, la comisión, por ejemplo, dice, cuidado con esto, digamos, con la posibilidad de generalizar datos a partir de información que pueda provenir de esto. También estar al corriente o ser totalmente consciente de las condiciones legales de las plataformas de origen, de si, esto es un problema también de anonimidad, de si los datos que se están recogiendo son de menores, ¿no? Es decir, menores, por ejemplo, que se han dado de alta en una red social poniendo que son adultos cuando no son adultos. Por ejemplo, analizar las consecuencias que podrían derivarse de, para los usuarios en caso de hacerse público, por ejemplo, este tipo de datos, las condiciones más específicas de sensibilidad que se dan en los grupos cerrados, etc. Es decir, todo esto se identifica como de alto riesgo, ¿vale? Todo es de alto riesgo. Insisto, no quiere decir que no se pueda hacer, lo que quiere decir es que hay que justificarlo mejor, ¿vale? Luego hay otro documento que, de hecho, esta versión es de julio del año pasado, la última versión que hicieron, que era la identificación de aspectos, lo que llaman, o de asuntos serios o complejos serios, ¿no? Ahí hay una tercera categoría un poco extraña, pero que también la introduce la comisión. Cuando se habla de aspectos serios, pues se habla de investigaciones que puedan potencialmente violar derechos o libertades fundamentales. Obviamente nadie, es decir, nadie está pensando en violar derechos fundamentales en ninguno de los proyectos. Eso no importa. O sea, porque directamente lo que la comisión asume es que las intencionalidades de los proyectos, de la gente que participan, siempre son benignas, pero no le interesa tanto la intencionalidad como el resultado, ¿vale? Es decir, el desvalor que se genera con el resultado, que es cuidado con los potenciales malos usos que se puedan derivar de esto. Incluso en la misma definición de malos usos dice, aunque tenga las mejores intenciones del mundo. Claro que sí, si nadie está aquí diciendo que los investigadores sean mala gente ni que sean como Mengele o algo así, no, pero posiblemente lo que hay que atender es cuidado con no poner medidas que pudieran derivar en potenciales mal uso. Aspectos serios, pues se habla también, por ejemplo, de que puedan causar un daño significativo a los investigadores o participantes, que puedan poner en duda la integridad de los datos y la información incluida. Esto, por ejemplo, con todos los principios que se asocian a los principios éticos relacionados con la robustez de la inteligencia artificial. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con la seguridad de los sistemas, ¿no? Entonces, pues asegurar este tipo de cuestiones es clave. Igualmente, cuando se habla de aspectos complejos, pues de aspectos complejos se habla de metodologías que no están suficientemente probadas, entonces no queda muy claro realmente cuáles pueden ser realmente los resultados. Por ejemplo, que plantean problemas éticos importantes a escala, es decir, por ejemplo, que se apliquen sobre muestras muy pequeñas y luego intenten generalizarse a grupos mayores. Por ejemplo, que plantean cuestiones éticas múltiples. Esto es todo. Es decir, este punto, si fuera por este punto, todo sería un problema complejo porque tú puedes derivar problemas relacionados con participación de personas, otros de datos personales, otro, por ejemplo, de integridad de la investigación, etc. Y luego hay también un tercer elemento de aspectos serios complejos, ¿vale? Que es algo así como se entendería que una investigación o un proyecto está bajo este paraguas bajo este paraguas de aspectos éticos serios complejos cuando no está clara la posición ética respecto a un tema. Esto suele pasar. Es decir, no todo está claro. Ni en el ámbito de los aspectos éticos 1 más 1 es 2. Es decir, 1 más 1 es justificación, ¿no? Justificación todo el rato, ¿no? Y aclaración. Si hay serias dudas acerca de la capacidad que tiene el grupo de investigación para mitigar los potenciales malos usos, claro, uno plantea directamente pues, soluciones tecnológicas o, por ejemplo, validaciones sin plantearse realmente, por ejemplo, qué tipo de impacto puede llegar a tener. ¿Vale? Entonces, sabéis todo este tipo de la privacidad por el diseño, la ética desde el diseño, y está claro que es muy complicado. Es muy complicado y, de hecho, ya hay muchísimas voces críticas acerca de si es un enfoque realista. En mi opinión, no lo es tanto porque digamos como que no casa bien con la dinámica de los proyectos. Nadie tiene claro desde el principio lo que quiere hacer. Es decir, tienes, pues bueno, lo que pone en la description of action, ahí dices, vamos a hacer lo que sea, ¿no? Una herramienta que no sé qué. Dices, ¿qué tipo de datos va a utilizar? No lo sé.
es que estamos al principio del proyecto, ya lo veremos. Y sabes que es verdad, no pasa nada. Pero el caso es que el enfoque que se exige desde la comisión es un enfoque que invierte todo eso y que exige una planificación total, pero con unos márgenes mínimos de maniobra desde el inicio. Entonces, bueno, bien, esto es problemático, pero bueno, se pueden hacer cosas. ¿Vale? Igualmente, si existe un desconocimiento, pues es objetivo y grave de las cuestiones éticas. Es decir, hay ámbitos que no están bien perfilados, no hay recomendaciones, no hay legislación. Por ejemplo, en inteligencia artificial no hay legislación. Está la guía de Altai, está lo de API4I y ya está. Está la propuesta de reglamento y buenas intenciones por parte de todos, es lo único que hay, ¿verdad? Pero digamos que, claro, ante ese tipo de situaciones, pues, ¿qué toca? Pues toca ser muy ingenioso, toca crear, toca justificar muy bien eso y que incluso por eso decía al principio que, bueno, no solamente se trata de una cuestión de seguir las recomendaciones, porque ¿qué recomendaciones sigues cuando no hay recomendaciones? Pues te toca justificarlas o crearlas desde dentro del proyecto. Poniendo el ejemplo de inteligencia artificial, ¿no? Porque muchísimos de los topics en seguridad van relacionados con o bien el diseño, o bien la implementación, o bien el uso. Pues, por ejemplo, ya directamente la inteligencia artificial aplicada al ámbito de las agencias de seguridad, el control de fronteras, se entiende como un problema complejo. Ya está, lo tienen ahí, lo tienen clarísimo. Lo tienen clarísimo y entonces dicen, ¿por qué? Pues básicamente por varias cosas. O sea, porque se tratan o bien de tecnologías de vigilancia que a saber si son necesarias, es decir, si son proporcionales con realmente el problema que se pretende abordar. Otra cosa fundamental, es decir, no hay inteligencia artificial en el ámbito de las agencias de seguridad que no pretenda hacer perfiles, ¿no? O hacer algún tipo de puntuación de peligrosidad, de riesgo, de lo que sea. Pues esto también se entiende como que es una materia sensible. Hay muchísimo debate, muy interesantísimo, no creo que sea el sitio para discutir acerca de por qué no es lo mismo la inteligencia artificial en el ámbito de la seguridad que en el ámbito de la medicina. O sea, porque el ámbito, las inteligencias artificiales en el ámbito de la seguridad con fines preventivos son muy sensibles. Es decir, porque el modelo, digamos, de seguridad es un modelo reactivo, entonces tú no puedes detener a alguien porque la inteligencia artificial diga que es peligroso si no ha hecho nada, ¿no? Digamos que esto tiene un fondo enorme que no se termina de resolver muy bien y que justamente pues, sigue generando bastante controversia. Pues imaginad un poco de todo esto, ¿no? Inteligencia artificial directamente como clasificada de ese modo. Hay un concepto que ya directamente digamos como que lo señalan como un aspecto ético como concreto, que es el tema de los malos usos. Malos usos, ya lo he dicho, básicamente es, aparte de las buenas intenciones que puedan tener el consorcio o cualquier tipo de proyecto, digamos que los resultados podrían derivar en, digamos que los resultados del proyecto podrían tener impactos negativos ya a nivel social. Desde varias perspectivas, es decir, pero lo que le interesa es el resultado, ese resultado, digamos, como malicioso. Insisto, al margen de la intencionalidad de los investigadores. Entonces, ¿qué cinco tipos de investigaciones o de proyectos se asocian directamente a potenciales malos usos? Potenciales malos usos, por supuesto, esto no quiere decir que haya malos usos de manera obligatoria, pero podrían darse, ¿no? Son como entornos de riesgo. Se habla, por ejemplo, de investigadores que podrían acabar, ¿no? Esta idea de las manos equivocadas. ¿Qué sucedería si esta herramienta, ¿no? acabase en la mano de los terroristas, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí entra ya la comisión clasificando, esto es clasificado, ¿no? Aquí, bien, magnífico. O directamente ya, pues eso, a niveles restringidos y tienes que ir directamente a Bruselas con la herramienta dentro de un sobre. Opaco, ¿no? Eso luego lo explicarán, me imagino. Luego hablan, por ejemplo, también de herramientas, o sea, de todos esos proyectos que desarrollen herramientas de vigilancia masiva, ¿no? Que además, pues lo que dicen, ¿no? Que puedan derivar pues eso, en un recorte de derechos fundamentales, etcétera. O que implique, por ejemplo, la participación de grupos vulnerables. Esto es el clúster de seguridad, es decir, trabajamos con víctimas, con inmigrantes, es decir, todos los grupos vulnerables casi que se dan, o sea, como que se reúnen directamente en las propuestas en el clúster 3. He tachado un par de ellas que no son muy comunes, o al menos no son, digamos, los malos usos que a nosotros no han pedido justificar, como podrían ser el tema del NBQ o, por ejemplo, el tema de desarrollar materiales y demás que puedan tener impacto medioambiental. Pero bueno, que es importante tenerlo en cuenta y cómo se van a mitigar, ¿vale? Es decir, es importante señalar que hay algún tipo de estrategia, porque si no luego uno de los requerimientos éticos que se crean en este paquete de trabajo que aparece de la nada, ¿no? ahí en el working plan es oye, ¿me podéis hacer una descripción de los potenciales mal usos de las medidas que se van a utilizar? Bueno, la investigación secreta, no voy a entrar aquí porque es posible que se comente algo.
Y sobre aspectos de privacidad, vamos a entrar, ya sabéis, igualmente, ahora, una de las modificaciones más importantes que ha habido en la nueva plantilla es que hay que declarar, ¿no? Cuál es, al menos, ya se ha comentado antes, por eso voy a pasar muy rápido, cuáles son, bueno, qué tipo de plan de gestión de datos se prevé, ¿vale? Es decir, bueno, pues aquí habría que describir un poco qué tipo de datos personales se puedan recoger, qué tipo de tratamiento de datos personales secundarios, la transferencia de datos personales a otros países, si fuese el caso, ¿no? O la identificación de datos que son considerados especialmente sensibles, como es, bueno, se van a trabajar con cuestiones como la ideología, la afiliación, la religión, las creencias filosóficas. Un conjunto que dicen, si es así, cuidado, porque entonces es una actividad de alto riesgo. Pero lo importante es saber declararlo desde el principio. Esto es lo que quiere decir que esta sección no merece la pena dejarla para el final, porque hay que recoger mucha información de todos los socios técnicos que vayan a utilizar datos. Es decir, entonces merece la pena tenerlo claro, más o menos, en esas reuniones, por ejemplo, de definición de las herramientas y tal, qué tipo, al menos anticipar un poco qué tipo de datos. Siempre se puede modificar luego, ni siempre se puede decir que, bueno, se prevé utilizar un tipo de dato y al final se van a utilizar otro. Hombre, yo personalmente recortaría por abajo en términos de sensibilidad. No diría que voy a recoger los datos más sensibles si no lo tengo claro. Es decir, no voy a decir que voy a recoger datos sobre los antecedentes penales de alguien si al final no se van a recoger, porque ya saltan las alarmas en los revisores del panel ético. Bueno, pues entonces ya directamente esto se incluye todo en la sección del Data Management Plan y igualmente pues también hay que hacer una pequeña declaración sobre, bueno, cómo se va a implementar. ¿Qué tipo de contenido tiene todo esto? Bueno, igualmente se hace una pequeña aclaración acerca de la extensión. Una página suficiente. Bien, si ya habrá tiempo, si os lo van a exigir. No hay problema, o sea, simplemente hay que resumir con la misma estructura que tendría el Data Management Plan, pues bueno, es decir, hacer una especie como de resumen ejecutivo de lo que será. Obviamente será algo mucho más complejo y algo mucho más detallado, pero por el momento pues merece la pena, pues eso, describir qué tipo de datos, las categorías de sensibilidad, es decir, que esto se viene muy bien descrito en el artículo 9, el origen de los datos personales, el tamaño estimado de las bases de datos, qué tipo de medidas se van a utilizar para cumplir con ese acrónimo famosísimo del FAIR, ¿no? Es decir, que los datos sean localizables, accesibles. ¿Cómo se va a conseguir todo eso? O al menos cómo se pretende implementar un sistema de gobernanza interno del proyecto que permita gestionar los datos con este tipo con este enfoque, ¿no? Localizables, accesibles, interoperables, reutilizables, y cómo se van a almacenar y conservar los datos. ¿Vale? Esto es básicamente lo mismo, pero durante la implementación, digamos que ya se exige, es casi, pues bueno, casi obligatorio que el plan de gestión de datos se presente antes del mes 6. Se comentaba antes, ¿no?, el tema de la cuestión que cualquier evaluación de impacto de datos personales, o sea, cualquier evaluación de impacto de privacidad, cualquier evaluación de impacto sobre aspectos éticos se haga, digamos, al inicio del proyecto, para justamente tomar cualquier tipo de medida al inicio. Luego daré algunas claves sobre eso. Pero bueno, que en principio ya el plan de gestión de datos se entiende que que se tiene que entregar al principio en el mes 6. ¿Vale? Aquí tenéis documentos de referencia, el terrible Reglamento General de Protección de Datos, que todo el mundo creo que tiene pesadillas con él cuando tiene que preparar propuestas, pero hay mucha más información. Y la Oficina de Protección de Datos Nacional hace un trabajo magnífico con muchísimas guías, entonces merece la pena echarle un vistazo. Vale, sobre la dimensión de género, voy a decir poco porque ya se ha dicho bastante en las sesiones anteriores, pero lo que al menos como nosotros entendemos que se puede enfocar a nivel de propuesta es identificando como 3 planos distintos, digamos, cómo se va a abordar las cuestiones de género desde la gestión diaria del proyecto, es decir, por ejemplo, que si la revisión de la literatura, las teorías de conceptos pues se van a hacer en términos de cómo afectan a hombres, mujeres, etcétera. Por ejemplo, si los objetivos y las hipótesis que se van a desarrollar en el marco de las actividades del proyecto también tienen la dimensión de género incluida. Por ejemplo, el tema de utilizar muestras desagregadas, identificar cuestiones éticas relacionadas, por ejemplo, con diferencias de género, o, por ejemplo, también el tema de utilizar imágenes y lenguaje de carácter inclusivo. Eso en inglés es realmente más sencillo que en castellano. En castellano deberíamos estar poniendo, ¿no?, el masculino y el femenino, así constantemente. Por ejemplo, otro enfoque sería la dimensión de género en el consorcio, esto todo lo que tiene que ver con conciliación, con la paridad de los equipos, etcétera. Ahí tenéis la distribución de tareas, las cuestiones de políticas de igualdad y oportunidad. Esto, digamos que se podría incluir, si no está ya incluido, en lo que se llama el plan de acción de género, que se hace también mención
a nivel de propuesta. Y también importante es introducir dimensión de género en la diseminación de resultados o la comunicación de resultados, que tiene que ver, pues bueno, por ejemplo, presentar resultados en un congreso. Pues bueno, pues si se puede introducir también datos que tengan que ver con cómo afecta a hombres, cómo afecta a mujeres, pues bien. No, si existe, es decir, que haya como lo que se señala en el segundo punto, que exista un compromiso por intentar indicar los datos o comunicar los datos también con ese tipo de perspectiva, o incluso que la difusión se haga atendiendo un poco a las necesidades de cada tipo de público. No tiene por qué ser exclusivamente de hombres y mujeres, sino también por cuestiones de diversidad funcional. También se hace mención en algunos documentos. Documento clave para esto, no se ve muy bien, pero básicamente es el plan de igualdad, ¿no? El plan de igualdad, la estrategia de igualdad de género, pues esto que es de 2020 a 2025 todavía está en vigor y activa. Bueno, y casi ya terminando, ¿qué hacemos nosotros? ¿Vale? Es decir, ¿qué hacemos nosotros en un sentido de cómo entendemos nosotros que se podrían abordar este tipo de cuestiones o cómo la abordamos nosotros cuando tenemos que preparar alguna propuesta? Es cierto que ahora se han reducido muchísimo el tema de los entregables, es decir, el número de entregables se ha reducido muchísimo y bueno, pero eso no quiere decir que no se pueda abordar todo, digamos, aunque sea en menos tareas. Entendemos que para poder abordar correctamente a nivel de implementación, ¿vale? A nivel de implementación, aparte de describir perfectamente el Ethics Assessment, Self-Assessment, el plan de gestión de datos, esto es a nivel de creación de tareas específicas. Pues, por ejemplo, entendemos que hay que asegurar que los resultados del proyecto se ajustan o que están ajustados al marco regulatorio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Declarar el marco regulatorio, ya sea nacional, principalmente internacional, pero a nivel nacional. Esto es muy importante porque se nos ha dado el caso que hay regulaciones nacionales que no soportan o no son viables para poner en marcha, por ejemplo, determinadas tecnologías, ¿no? O determinados resultados del proyecto, porque no tienen un desarrollo, por ejemplo, legislativo adecuado. Por poner un caso, ¿no? Se podría ser que en España, por ejemplo, pues se puede implementar algún tipo de herramienta a nivel policial, pero no, por ejemplo, en Francia. Entonces, ¿qué sucede? Pues de repente el socio, digamos, el end user que tenías pensado ya no te funciona porque no puedes utilizarlo para eso. Entonces, ¿qué resulta de interés hacer? Pues no solamente plantear esto de cara un poco también a largo plazo, pensando en los impactos del proyecto, no solamente establecer cuál es el estado del arte regulatorio en un momento determinado, sino qué tipo de recomendaciones legislativas se podrían hacer para que los resultados se pudieran incluir en un futuro si es que el país no puede implementarlos adecuadamente. Igualmente, las cuestiones de supervisión de los riesgos éticos y jurídicos, o sea, principalmente de privacidad. Aquí lo que hacemos nosotros básicamente es hacer una especie como de auditoría interna al inicio, ¿vale? Donde lo que hacemos es proyectar cuáles son los riesgos, qué tipo de medidas se pueden hacer y hacer esto depende un poco también del presupuesto y de lo que se pueda hacer. Técnicamente lo mejor es hacer una mitad de proyecto para valorar, digamos, como la segunda parte, como el segundo ciclo del proyecto y una al final para valorar el grado de cumplimiento de todo, ¿no? Qué tipo de medidas se pusieron, qué tipo de riesgos se dieron, etc. Igual con las cuestiones de impacto de privacidad, perdón. Un tercer punto, que es la cuestión de la evaluación de la aceptabilidad social de los resultados. Todo lo que tiene que ver con impacto social, todo lo que tiene que ver con public engagement, todas las cuestiones relacionadas con, vale, estamos convencidos de que los resultados de este proyecto son los mejores y la gente va a estar contentísima. Claro, la pregunta que podríamos hacernos es, sinceramente, ¿creéis? ¿Podemos inferir que porque a nosotros nos parezca bien, a la gente le va a parecer bien? No. Es decir, no podemos hacer ese tipo de inferencia. Lo que podemos hacer es intentar comprobar cuál es el grado de aceptabilidad que tienen los resultados en términos de impacto social en la gente que principalmente va a estar afectada. ¿Para qué? Para dos cosas. Primero, legitimar los resultados, es decir, si la gente está de acuerdo con las tecnologías, las metodologías, los productos de un proyecto específico, lo que va a suceder es que se va a utilizar más, va a ser más fácil implementarlos. Entonces, desde un punto de vista de justificación, va a ser más fácil desarrollarlo, porque lo que vas a decir es, la gente está contentísima con esto, va a utilizarlo o lo va a legitimar. ¿Vale? Entonces, digamos que este tipo de actividades lo que suelen hacer es legitimar aún más los resultados del proyecto. ¿Vale? Es decir, que son todas cuestiones de impacto social. Igualmente, cosas que solemos hacer nosotros para curarnos un poco de espanto es implementar algún tipo de código ético. Pero el código ético pasa lo siguiente, es que puede ser que la gente no se lo lea. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para asegurar que no pase eso? Damos cursos. Es decir, hacemos al principio de cada proyecto, lo que hacemos es formación. Formación en los aspectos éticos del proyecto y cómo potencialmente gestionarlo.
La gente no tiene muy clara, tampoco al principio, no tienen por qué saberlo, no todo el mundo tiene que saber de todo, no pasa nada. Pero no sabes, por ejemplo, si tienes que solicitar o no una aprobación ética, cómo hacerlo, a quién recurrir, por ejemplo, qué tipo de datos son sensibles, cuáles no son. Entonces, bueno, si en 2 horas de un webinar, además webinar, es decir, que eso se puede conectar quien quiera, es decir, no hay un problema ni de tener que hacer una reunión, no se va a gastar dinero como extra. Puedes explicar o dar al menos un baseline sobre aspectos normativos, éticos, de privacidad. Eso, digamos, como que asegura que, primero, generan mucha más conciencia acerca de la sensibilidad de este tipo de cuestiones y, segundo, que la gente va a estar, es decir, los socios van a estar un poco mejor preparados para, no para, digamos, tratar los problemas éticos, pero sí para identificarlos. Y entonces saber que se tienen que poner en contacto contigo, es decir, con el socio ético que tenga el proyecto, y decir, oye, me sucede esto, ¿cómo podemos hacerlo? Claro, sin tener, digamos, ningún tipo de formación, al menos mínima en aspectos éticos, no pueden saber si lo que está sucediendo es un riesgo o no, ¿vale? Y bueno, luego cuestiones, ya os podéis imaginar, de lo que se llama el Responsible Research and Innovation, que es todo lo que tiene que ver con public engagement, o sea, educación científica, la implementación de las dimensiones de género en los proyectos. Pues bueno, hay de hecho un proyecto muy bonito, que de hecho no sé cuándo terminó, que se llama RRI Tools, que básicamente dan muchísimas herramientas para poder implementar esta dimensión. Entonces, esto es pues, todo lo que tiene que ver con cómo ponemos en relación a los stakeholders, con los científicos, con los técnicos, qué tipo de consideraciones tienen que tener unos con otros, etc. ¿Vale? Bueno, esto os podéis imaginar que no solamente es una cuestión de actividades éticas que se vayan a hacer, sino... Un minuto y ya termino. Sí. Sino que, pues bueno, si el proyecto es sensible y en el clúster de seguridad todos son sensibles, no pasa nada, es decir, trabajamos todos en eso, entonces tenemos que... Esto es parte del trabajo diario, va a aparecer ese paquete de trabajo ético con requerimientos de cualquier tipo. Y digo de cualquier tipo porque va a depender del tipo de panel que tengamos. Hay paneles que son pues, más estrictos y paneles que son menos, paneles de éticos que te exigen 12 entregables, como nos ha pasado a nosotros, 12 entregables éticos hay que tenemos que justificar aparte y otros solamente 2. Pero eso, digamos que ahí sí que hay un elemento, creo que hasta de suerte, ¿no? Es decir, en función del tipo de evaluadores que tomen. Y termino con esto porque el resto de diapositivas son otros materiales que podéis utilizar para buscar información. Lo primero es no dejar el tema de los aspectos éticos y de privacidad al final. Es decir, nos ha pasado de gente llamándonos el último día, oye, ¿me puedes preparar un par de páginas? Digo, si es que no sé ni de qué va el proyecto. O sea, es que no sé ni por dónde meterle la mano y hacerlo así va a quedar fatal. Importante demostrar que se tiene claro cuáles son los marcos regulatorios que estén relacionados con el proyecto. No hace falta tampoco desarrollarlo, pero sí mencionarlo. Mencionarlo ya da la sensación de que, oye, al menos esta gente tiene un poco de control sobre todo esto. Hay muchísima información acerca de las orientaciones y recomendaciones de la comisión, apoyarse en los expertos de la propia organización. Si hay un DPO, ¿sabe? Hay un oficial de protección de datos, pues preguntarle acerca de bueno, qué tipo de recomendaciones se puede hacer. Apoyarse en los puntos nacionales de contacto, ellos se apoyarán en mí, entonces se hace así una especie como de círculo y ser proactivo, ¿vale? Es muy importante ser proactivo esto. Y bueno, ya está, es decir, los demás son todos documentos que podéis tener. Ahí os dejo los contactos tanto míos como de mi compañera Flavia, que es la experta en temas de privacidad de la empresa. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias, Javier. No sé si hay alguien que tenga alguna cuestión muy rápida para Javier. Sí. He tenido que ir muy rápido, así que, pero bueno. Bueno, muchas gracias. Soy Miguel García de la firma Castro Alonso. Te felicito, Francisco, Francisco Javier o Javier, no sé. Javier, perdona. Te felicito por la presentación. Me ha encantado. Te puedo decir que me ha encantado, entre otras cosas, porque nos vemos bastante identificados. Entonces, por ir muy al grano, la pregunta sería la siguiente, o dos quizás. Si me contestas afirmativamente a una, igual te hago la segunda. Yo no sé si esto lo estáis ofreciendo como un servicio a posibles consorcios que están trabajando en sus propuestas a modo de asesor o de consultor externo y ahí se acaba la historia, o os presentáis como un también socio más de ese consorcio que acompaña el proyecto a lo largo de la vida del proyecto. Respuesta rápida a las dos cosas. Vale. Es decir, explico por qué.
Principalmente nosotros preferimos entrar como socios, pero por un motivo claro. Le das mucho más seguimiento al proyecto y te permite tenerlo todo bajo control. ¿Cuál es el problema? Que cuando no se introduce un socio ético en una propuesta, no tiene por qué pasar necesariamente, pero no sería la primera vez que la comisión te exige nombrar a un asesor ético independiente. Entonces, sea como sea, al final acaban llamándote bien para que estés dentro del proyecto o bien para que estés como asesor ético independiente. Entonces, bueno pues, pero nosotros preferimos, obviamente, participar como socio por varios motivos, pero principalmente por la cuestión del seguimiento, porque estás desde dentro controlándolo todo, es decir, y las comunicaciones con la comisión, todo mucho más fácil. Bueno, pues nada, muchas gracias. Sí, como me has respondido muy afirmativamente, te lanzo entonces la segunda y última, que es la pregunta del millón. A ver, ¿cómo te lo planteo? En esos enfoques o en esos enjuagues en los que vosotros sois socios del proyecto, si se puede confesar, aunque sea de manera aproximada, ¿qué porcentaje merece una labor de un socio como sois vosotros, en este caso, con el perfil y del tipo de actividades que hacéis, dentro del cómputo total del proyecto? Quiero decir, a la hora de vender, yo poniéndome un poco en tu pellejo, a la hora de vender, oye, nosotros os podemos ayudar en esta faceta del proyecto y tal y cual, y lo que estás aportando es una hoja que escribes los 2 últimos días, y estoy caricaturizando, lo sé, pero es un poco lo que has dicho en algún momento de tu presentación. ¿Eso cómo te lo compran? ¿Con qué facilidad y en qué medida lo valoran? Bueno, buena pregunta. De hecho, a ver, es fácil. De hecho, las cifras son públicas. Es decir, que aquí, como transparencia máximo, te metes en Cordis y puedes ver perfectamente los proyectos en los que estamos, la financiación que tiene. En términos, ya te digo, en términos de dedicación, nosotros solemos involucrar a como 1,5 personas durante todo el proyecto. Es decir, alguien que esté volcado totalmente en el proyecto y como iba a decir media persona no, como una persona dando medio apoyo, ¿vale? Esa es un poco la idea, porque no creo que haga falta más, ¿eh? También es cierto que nosotros tenemos un modelo, lo comentaba antes con Maite, como muy sostenible, es decir, podríamos proponer muchas más actividades, pero directamente no nos interesa, o sea, estamos en más proyectos, entonces no merece la pena. Entonces, sí que sucede que, por ejemplo, depende de si el marco ético del proyecto o regulatorio está claro. Si está claro, simplemente es pues, seguir las recomendaciones y demás. Problema es cuando no hay, por ejemplo, si tienes que hacer, bueno, no sé si viene del ámbito del derecho, pero cuando tienes que hacer propuestas de lege ferenda o algo así, es decir, esto tienes que hacerlo de cero. Es decir, y tienes que hacer estudios de derecho comparado porque no los hay, y si tienes 15 socios de cada uno de los países, te dice la comisión, no, es que estaría interesante que me dijeran los marcos regulatorios de cada uno. Ponte con el marco regulatorio de Lituania, donde no hay traducciones al inglés, entonces, claro, eso implica mayor dedicación, entonces tienes que meter pues, una persona exclusivamente para ello. Entonces, depende un poco de el grado de creatividad que haya que introducir en el proyecto, en el sentido de si no existe, te toca hacerlo. Y si te toca hacerlo, pues eso es trabajo extra, más o menos, ¿eh? Vamos, si quieres podemos hablar luego te comento un poco mejor, si quieres. Nada, a ti. Muchas gracias, Javier. Pues con esto cerraríamos la parte de aspectos éticos. Además de la información que os vamos a pasar, las presentaciones, siéntate, por favor. Yo os voy a facilitar también una presentación sobre lo que ocurre en un proyecto que tenga Ethical Concerns una vez el proyecto ha empezado. Como hoy es una jornada de preparación de propuestas, prefiero no hacerla porque además vamos muy mal de tiempo, pero esa documentación os quedará. ¿Qué pasa cuando el proyecto ya empieza y hay una serie de chequeos éticos? Bueno, pues pasamos de esta sección a la sección de información sensible. Os voy a pedir brevedad a Marina y a Javier después. Marina, por favor. Bueno, tienes la presentación. Marina Martínez va a abordar la parte más europea, llamémoslo así, ¿vale? De los requisitos que tiene la Comisión en cuanto a generación o uso de información clasificada en los proyectos de seguridad. Y luego Javier nos va a contar la parte nacional. Adelante, Marina. Vale, pues sí, en honor a la brevedad y porque es una información que yo creo que está bien que la tengáis lo más completa, sobre todo a la hora que estáis preparando la propuesta, pero que vamos, que se trata de eso, de que a medida de que estéis preparando la propuesta, ver qué casos aplica y si realmente aplica, pues un poco un manual de seguimiento. Lo que es el tema de seguridad, el escrutinio o el control de la información de seguridad de las propuestas sigue más o menos igual que en el anterior programa marco.
¿vale? Actualmente continúa el hecho de que es una obligación legal del proyecto y, bueno, en el programa de trabajo de Horizon Europe 2021-2022 y en adelante existe una serie de topics que ya indica que pueden generar o que pueden manejar información sensible. Además, en la parte A de la documentación que se ha de presentar en la propuesta, pues ya tenéis en los cuestionarios, pues en las tablas, pues una tabla que indica si existe algún tipo de información que pudiese ser potencialmente sensible. Y entonces, pues si respondéis sí, yes, pues entonces se tiene que desarrollar un poco más a nivel tanto de propuesta como a nivel de la información que se sube al portal del participante. Lo que es el tema de seguridad o lo que es el control de seguridad tiene 3 pasos. El primero es a nivel de cuestionario en la parte A de la propuesta, pues ver si tu proyecto toca aspectos que puedan considerarse de seguridad desde el punto de vista de seguridad nacional, ¿vale? Si es que sí, entonces tienes que desarrollarlo más en la parte B, es decir, en la memoria técnica de la propuesta. Y después, una vez ha pasado el deadline, durante la fase de evaluación, pues también esas propuestas que han subrayado el yes, que sí, que tienen, pues tienen un seguimiento especial, así como otras propuestas que no lo hayan subrayado, pero la comisión considera que ese tópico sí que es sensible de generar ese tipo o de utilizar ese tipo de información. A lo largo de la vida del proyecto se generan también una serie o se realizan una serie de chequeos de seguridad, pues para ver si se están cumpliendo todas las normas de gestión de esa información, de gestión de esos datos de una manera apropiada. ¿Vale? Bueno, pues simplemente aquí pues es un poco el resumen de lo que os he explicado. ¿Cuándo se produce ese chequeo de seguridad? Hemos visto en la parte A de la propuesta, cuando lo estáis escribiendo, ¿vale? Y después, una vez hacéis la submission, existe después de la evaluación técnica de la propuesta y solo se realiza para aquellas propuestas que están las primeras en la lista de financiación y las primeras en la lista de reserva, un chequeo de seguridad, ¿vale? El Security Scrutiny. Entonces, simplemente para que veáis, esta es la tabla donde si contestáis yes en la parte A, entonces es necesario indicar en qué parte de la propuesta se desarrolla más ese aspecto, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, y entonces pues veis que indica la página correspondiente y vais a la parte B y rellenáis la sección de seguridad. La sección de seguridad de la parte B consta de 3 apartados, un pequeño resumen de qué aspectos son los de seguridad, un desarrollo más a detalle de en qué deliberables y en el caso de que haya información clasificada pide incluso una Security Aspect Letter, que sería la parte 3, donde también en esa parte 3 pues podéis indicar quién es el personal que va a gestionar esos documentos, esos deliberables, esa información, ¿vale? Ya puedan ser expertos dentro de lo que es el proyecto o si, por ejemplo, habéis hecho un appointment de una serie de expertos externos que son especialistas en aspectos de seguridad en esa parte, en esa tecnología o en esa parte del proyecto, ¿vale? Que sería pues el security staff que tenéis aquí. Lo he puesto muy detallado porque es exactamente como os lo vais a encontrar a nivel de propuesta, ¿de acuerdo? Bueno, y este es un breve resumen. En las propuestas en el escrutinio de seguridad, básicamente lo que se mira es la clasificación de los deliberables, ¿vale? Antes de pasar a este paso y a nivel vuestro, a nivel de escritura de propuesta, ¿cuáles os podrían dar pistas de que pueden generar o podéis utilizar información que puede ser sensible desde el punto de vista de seguridad nacional? Pues hay una serie de guías en las cuales te pone diferentes temáticas o diferentes objetos de investigación que son sensibles, que seguramente generan información sensible desde el punto de vista de seguridad. Son explosivos, CBRNE, infraestructuras críticas, vigilancia de fronteras y investigación en terrorismo, crimen organizado y algunas partes de security research y en el tema espacio que no nos ocupa a nosotros.
¿vale? La información de seguridad puede ser porque el proyecto genere deliverables que puedan utilizar ese tipo de información sensible desde el punto de vista de seguridad nacional, o porque necesitas utilizar información previa, informes, reports, bases de datos, que sí que son sensibles desde el punto de vista de información. Es decir, hay un background information, pero también un foreground information, que es la información que se puede generar a partir de la realización del proyecto. Como os decía, ¿y qué cosas pueden ser? Pues pueden ser porque la investigación que estáis realizando, digamos, es sensible de seguridad, la temática, es decir, explosivos, infraestructuras, vigilancia frontera y tal, o bien porque el tipo de actividad que realizáis dentro de esa investigación puede dar lugar o puede utilizar información sensible. Por ejemplo, si estáis haciendo investigación sobre vulnerabilidades, si estáis haciendo investigación en la cual se necesitan especificaciones muy detalladas, por ejemplo, de una determinada infraestructura o de un determinado partner, si estáis haciendo descripción detallada de escenarios reales en las cuales, por ejemplo, podría estar involucrada la población o se van a hacer experimentos en tiempo real en la vida real, ¿vale? Entonces, esos deliverables se pueden clasificar de diferentes maneras. Pues hay algunos pues, que no tienen ningún security concern y por tanto el proyecto no tendrá ningún security concern. Hay otros que sí que tendrán algún tipo de clasificación de seguridad, ¿vale? Y entonces en ese caso, si tienen algún tipo de clasificación de seguridad, posiblemente el proyecto os pedirá o la comisión os pedirá que identifiquéis una persona dentro del proyecto que sea el Project Security Officer. Es la persona que se asegurará que esa información se gestione de forma correcta a lo largo de la vida del proyecto y que esos deliverables también se gestionen de forma correcta. Ese Project Security Officer puede estar apoyado por un Security Advisory Board, que son una serie de expertos que, por ejemplo, uno sabe de una tecnología, otro sabe de otra, entonces pues te puede dar pistas sobre cómo proteger mejor ese tipo de deliverables, ese tipo de información. Normalmente la clasificación de niveles de seguridad pues son estas tres: EU Restricted, por ejemplo, EU Confidential o EU Secret. No se financian propuestas a nivel de Top Secret o 3 Secret a nivel de Unión Europea. Entonces, aquí os he puesto un ejemplo de qué dice la guía de temas de seguridad para protección de infraestructuras críticas, es decir, qué actividades o qué tipo de investigación en infraestructuras críticas se considera sensible y cuál es el nivel de sensibilidad, si es EU Restricted o EU Confidential. ¿Vale? Pues, por ejemplo, aquí simplemente si lo que dice habla de funcionamiento, por ejemplo, de una power plant o de una water treatment plant, pues es EU Confidential. Si es solamente, pues se trata de simulación, pero no estás utilizando datos reales, sino que son de simulación, pues podría ser solo EU Restricted. ¿De acuerdo? Entonces, tener en cuenta varias cosas. El tema, si tenéis algún tipo de restricción en los deliverables de tipo EU Restricted, esa información o esos deliverables solo pueden ser accesibles por la Comisión y por los Estados miembros, además de otros Estados que no fuesen miembros, pero que tengan un agreement de intercambio de información de seguridad con la Unión Europea. Si no existe ese intercambio, esos países o esos partners de esos países no pueden acceder a esa información que fuese clasificada. ¿Qué es lo que pasa a nivel de nuestra convocatoria? Pues es lo que pasa, por ejemplo, con países asociados a la Unión Europea. Pues en el caso de UK, pues ha pasado de ser un Estado asociado, un Estado miembro a Estado asociado y aún no tiene firmado ese agreement de intercambio de información clasificada. Por tanto, los partners de UK no podrían acceder a un deliverable que tuviese algún nivel de clasificación de seguridad. Y lo mismo pasa con Suiza. En el caso de los otros partners sería necesario comprobar en un link que hemos puesto aquí también si tienen ese agreement de intercambio de información. También hay otro tipo de limitación por motivos de seguridad de participación de socios que no sean de la Unión Europea y es en el topic únicamente en esta convocatoria de Quantum.
¿vale? De Quantum Resistant Cryptography en la parte de crítica de ciberseguridad. Y ya lo dice el topic, que solo pueden participar partners de estados asociados o estados miembros a la Unión Europea, y que si incluyes a alguien que no sea uno de estas tipologías, la propuesta es ineligible. O sea, aquí, en el caso de UK, si en el momento de la firma del agreement no está firmado ese acuerdo con UK, entonces no es país asociado y, por tanto, UK haría que tu propuesta fuese ineligible. Cuidado entonces con este topic, por favor. Cuando estéis escribiendo a nivel de propuesta, bueno, esta sería la guía de la comisión de la cual he sacado los screenshots, ¿vale? De la parte B, por ejemplo, que tendríais que desarrollar un poquito más a nivel de propuesta, si la respuesta es yes. A nivel de la parte B, pues simplemente tenéis que clasificar o decir de alguna manera los deliberables si son públicos o no son públicos. Si no son públicos, entonces se clasifican con una marca que se llama de sensitive, ¿vale? Y bueno, he puesto aquí algunos ejemplos para que lo pudieseis ver, ¿vale? De proyectos que han sido exitosos, ¿vale? En caso de que tengáis que desarrollarlo incluso más con una sección de seguridad, pues bueno, lo que había comentado al principio, y aquí lo interesante es que también hemos puesto algún tipo de ejemplos reales, ¿vale? De propuestas para que podáis ver cómo lo han resuelto en este caso esos partners, ¿no? Pues es para una tabla de deliberables de una propuesta real, ¿vale? Y aquí también hemos puesto otro ejemplo, por ejemplo, de una propuesta en la cual utiliza documentos previos al proyecto para poder desarrollar los deliberables del proyecto, pero esos documentos también son clasificados. Entonces, también se tienen que incluir en esta tabla de la parte B, de la sección de seguridad, indicando que se van a utilizar esos documentos, quién va a tener acceso de esos documentos para realizar los deliberables del proyecto. Es necesario indicarlo todo. Ejemplos también del Security Staff. Pues del Security Staff, pues si tienes un Project Security Officer, alguien del proyecto que se encargue de gestionar o de controlar el cumplimiento de la buena gestión de esa información, pues tienes que describir un poquito pues quién es esa persona, cuál es la experiencia que habilita a esa persona, pues porque tiene los conocimientos técnicos, los conocimientos legales, etcétera, ¿vale? Como a veces es difícil tener todas esas competencias en una persona, para eso también está el Advisory Board, el Security Advisory Board. Puedes tener varias personas que sean especialistas en diferentes tecnologías o en diferentes aplicativos o diferentes dominios, ¿vale? En la cual, pues para eso tienes a esa persona, porque es especialista, yo que sé, en Quantum, porque es especialista, yo que sé, en tecnologías de análisis visual, etcétera, ¿vale? Entonces, pues pueden ser, normalmente son personal del proyecto, ¿vale? Porque tienen que tener acceso a esos deliberables para controlar que realmente eso se está gestionando de forma correcta, ¿vale? Y hemos puesto también un ejemplo de SAL, de Security Aspect Letter, de un proyecto de la vida real que hemos anonimado, para que tengáis también un ejemplo, ¿vale? Estos ejemplos no los tenéis en las guías de la comisión, por eso lo hemos querido poner aquí a nivel de propuesta. Es cierto que si tenéis propuestas, si en vuestra propuesta tenéis deliberables que tienen algún tipo de clasificación de seguridad, ¿vale? En el momento que se hagan la comunicación de que sí que va a ser financiado el proyecto, es necesario que contactéis con la Agencia Nacional de Seguridad, con mi compañero Javier, que vendrá a continuación, para que os explique cuáles son las normativas a nivel nacional y las condicionantes que esa clasificación a nivel de proyecto implica que habéis de cumplir vosotros o vuestra organización, que a veces pueden ser cositas muy livianas, ¿no? Pero que es necesario que lo sepáis, igual que los otros partners del consorcio que estén trabajando en ese deliberable clasificado tendrían que hacer lo mismo con sus equivalentes en su país. Y sin más, pues voy a dar paso ya a Javier